Descubre los secretos para liberar tu poder mental y transformar tu vida. Podrás hacer eso y más con esta guía para la reprogramación efectiva, una obra reveladora del renombrado Dr. Bruce Lipton. ¿Estás listo para cambiar tu destino? Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí comenzamos. Estaba enseñando en una escuela de medicina, explicando la genética. Todos habían escuchado acerca de los genes y creían que estos determinaban sus destinos. En mi familia, por ejemplo, hay historias de diabetes, Alzheimer, cáncer y demás, lo que lleva a pensar, Dios mío, soy portador de estos genes y eso marcará mi vida. Esta mentalidad de ser víctimas de la herencia está arraigada en mí, haciéndome creer que no puedo controlar qué genes heredó. Sin embargo, existe una nueva perspectiva biológica que desafía esto. Los genes no controlan nuestra existencia, sino que son nuestras percepciones y respuestas al entorno los que influencian su actividad. Lo crucial aquí es que podemos cambiar tanto nuestras percepciones como nuestro entorno. Entonces, en realidad, no estamos en una posición de ser víctimas. Somos los responsables de nuestras propias vidas. Sin embargo, es crucial que comprendamos que somos los arquitectos de nuestra realidad. Porque si adoptamos la mentalidad de ser víctimas, esa creencia se reflejará en nuestra biología y nos convertiremos en víctimas en realidad. Demostramos de manera biológica que realmente tenemos el control sobre nuestros genes y no al revés. ¿Puedo ofrecerte un breve resumen de cómo se demuestra esto? Hace unos 47 años llevé a cabo un experimento sencillo pero asombroso. En ese momento estábamos trabajando en la clonación de células madre. Éramos unos pocos en el mundo los que entendíamos verdaderamente qué era una célula madre. Debido a que las células tienen un ciclo de vida y eventualmente mueren, es crucial poder reemplazarlas. De lo contrario, nuestra existencia llegará a su fin. Es por esto que una célula madre es tan importante, ya que tiene la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo. Si tomo una célula madre y la coloco en un plato, esta se divide aproximadamente cada 10 horas. Así, de una célula inicial, tengo 1, luego 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, hasta obtener alrededor de 50.000 células en el plato después de una semana. Sin embargo, lo más importante aquí es que todas estas células provienen de la misma célula madre inicial, por lo que son genéticamente idénticas entre sí. Ahora, en un experimento, si tomo esta comunidad de células y la divido en 3 platos diferentes y aplico ligeras modificaciones en cada uno de ellos, como si fueran diferentes hábitats, de manera similar a como los peces viven en diferentes áreas de un cuerpo de agua, estas células se adaptarán a su nuevo entorno. Este conjunto de platos con sus células y el medio en el que viven se denomina ecosistema. Entonces, en cada plato se produjo un ligero cambio en su composición. Lo interesante es que, en el primer plato, con un entorno particular, las células se convirtieron en células musculares. En el segundo plato, con un entorno diferente, se desarrollaron células óseas, y en el tercer plato, con otro entorno diferente, se formaron células de grasa. El punto crucial aquí es que el destino de las células no fue determinado por su genética, ya que todas eran genéticamente idénticas.
Más bien, fue el entorno lo que influyó en su evolución. Es la información del entorno lo que moldea cómo nuestros genes se expresan. Así que, cuando la gente dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo que haya células en un plato de plástico? Aquí está la parte divertida. Te miras en el espejo y ves a ese individuo atractivo reflejado. Dices, ese soy yo, un simple ser humano, un solo organismo. Y esta es una percepción ligeramente errónea. Por esta razón, no eres una entidad única. Estás compuesto por 50 billones de células. Desde una perspectiva biológica real, eres una comunidad. Efectivamente, eres una comunidad de 50 billones de células. Y lo interesante es que tu cuerpo es como una placa de Petri cubierta de piel, albergando estas células en su interior. Además, cuentas con un entorno, un medio de cultivo, que se llama sangre, y es la composición química de la sangre lo que determina el destino de estas células, de manera similar a lo que sucedió en mi placa de plástico. Entonces, ¿hace alguna diferencia para una célula si está en una placa de plástico o dentro de un cuerpo? No reacciona al entorno. Por lo tanto, es correcto decir que la sangre es el medio de cultivo y que su composición controla la expresión genética. Pero lo verdaderamente fascinante es que, al igual que en la placa de Petri, si cambia la composición del medio de cultivo, cambia el destino de las células. Entonces, ¿quién o qué controla la composición química de mi sangre? Según algunos, el cerebro es el responsable. Es el que regula la química en la sangre. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Pero vamos un paso más allá. ¿Qué sustancias químicas debe liberar el cerebro en la sangre? Aquí es donde entra en juego la mente, lo que percibes, lo que ves y lo que buscas. Imaginemos que le digo a alguien, aquí estoy, parado aquí, abro los ojos y veo a alguien a quien amo. En este momento, mi mente percibe el amor y lo traduce en la química del cerebro, liberando sustancias como la dopamina, el neurotransmisor del placer, la oxitocina, conocida como la hormona del amor, la vasopresina, que juega un papel en la atracción, y la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de las células. Entonces, cuando una persona experimenta el amor, el cerebro libera una mezcla de estos maravillosos productos químicos. Cuando las personas están enamoradas, resplandecen, tienen una salud envidiable y una gran energía. Te preguntas de dónde proviene esto, ¿verdad? Viene del medio de cultivo. Ahora, imaginemos a la misma persona abriendo los ojos y, en lugar de ver a alguien a quien ama, ve algo que realmente le asusta. En ese momento, se liberan los mismos químicos que en el amor, pero en lugar de eso, al percibir una amenaza o experimentar miedo, se liberan hormonas del estrés, así como agentes inflamatorios y hormonas que regulan el sistema inmunológico. Esto eventualmente prepara al cuerpo para luchar o huir. Aquí hay una parte interesante. Como mencioné, el destino de las células está determinado por la química. Entonces, si coloco los productos químicos liberados por el cerebro en el amor en una placa de plástico junto con las células se desarrollarán de manera óptima. Si las sustancias liberadas del cerebro de alguien que experimenta miedo son colocadas en el medio de cultivo, las células dejan de crecer y se protegen al cerrarse sobre sí mismas.
La idea es que cuando estás en crecimiento, estás receptivo al mundo y estás dispuesto a enfrentarlo. Sin embargo, cuando el miedo u otra emoción negativa entra en juego, te cierras y la química del miedo inhibe el crecimiento celular, llegando incluso a ser letal. Básicamente, siempre hablamos de mente y cuerpo, pero en realidad es simple. La mente interpreta el mundo y hace que el cerebro libere sustancias químicas que coinciden con esa interpretación, coordinando así el funcionamiento de las 50 billones de células para vivir en ese entorno. Tus emociones, percepciones y creencias son el origen de estos químicos que finalmente terminan controlando la actividad de los genes. Esta es la esencia de una nueva ciencia llamada epigenética, que está revolucionando nuestra comprensión científica en su totalidad por una razón muy simple. Cuando trabajaba como profesor en una escuela de medicina, solíamos enseñar el concepto de genética. En genética es ampliamente conocido que poseemos genes que determinan nuestros rasgos. Heredamos estos genes de nuestros padres, lo que significa que los rasgos de nuestra familia pueden transmitirse a nosotros, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, si hay enfermedades en nuestra familia, a menudo asumimos que también las padeceremos debido a los genes heredados. Este sistema de creencias nos lleva a sentirnos controlados por nuestros genes, haciéndonos sentir víctimas, ya que creemos que no podemos elegirlos y que no podemos cambiarlos, independientemente de lo que deseemos. Por eso, mucha gente tiende a atribuir sus problemas o circunstancias no deseadas a sus genes, diciendo cosas como «mi vida no es tan buena debido a estos genes». Sin embargo, la palabra epi significa encima, por lo que cuando hablamos de control epigenético, estamos literalmente hablando de un control que está por encima de los genes, es decir, el entorno es el que ejerce ese control. En resumen, la epigenética desafía la noción de que los genes nos controlan al demostrar que el entorno y nuestra percepción pueden influir en la actividad genética. Esto significa que nuestras creencias y percepciones pueden afectar directamente nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, el efecto placebo ilustra cómo nuestras creencias pueden influir en nuestra salud, mientras que el efecto nocebo muestra cómo los pensamientos negativos pueden tener consecuencias graves. En lugar de depender exclusivamente de medicamentos, la curación energética implica trabajar en nuestra conciencia y cambiar nuestras creencias para mejorar nuestra salud y bienestar. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos y cualquier duda que tengas escríbela abajo en los comentarios.